Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos y a todas por asistir, aunque sea, digamos, online, ¿no? a esta charla. Le estamos llamando conversaciones a la deriva, más bien por seguir la continuidad de las actividades que hacíamos de forma presencial en la escuela, siempre hemos tenido esa parte, ¿no? Y bueno, pues como ya estáis viendo que es no una novedad, sino una moda ahora otra vez volver a esto de hacer actividades online, pues nos hemos sumado a esta iniciativa también, ¿no? De alguna manera. Estamos intentando hacer unas conversaciones con agentes del sector cultural. Tuvimos a Paco Baena, del director del Centro José Guerrero, Diputación de Granada, a Montse Puig, que fue la anterior, fundadora de Acción Anómala, y hoy tenemos la suerte de contar con Eduardo Meña. Como hemos comentado, esta charla está siendo grabada y en el futuro vamos a subirla a nuestro blog, donde se podrá revisitar. Vamos a empezar comentando la bio de Eduardo, fotógrafo y maestro de fotógrafos como Isabel Muñoz, Amador Toril o Corina Arranz. A Eduardo Momeño lo que más le gusta es leer, caminar, observar y pasar inadvertido. La enseñanza de la fotografía ocupa un lugar destacado en su trayectoria profesional. Ha impartido numerosos cursos, talleres y seminarios y es autor del libro La visión fotográfica, libro de referencia para estudiantes y amantes del medio. Le perdimos la vista un poco a esto, queremos que la 8ª edición, pero bueno, ahora nos comentarás por cuál edición va. Y también ha publicado El placer de fotografiar, fotografías de Burton Norton, entre otros. A lo largo de su carrera ha realizado proyectos como la serie de televisión sobre la fotografía La Puerta Abierta o editado la revista Fotografías, obras bien conocidas en el mundo fotográfico, y también ahora está preparando un nuevo libro sobre estética fotográfica. Y nada, vamos a comenzar con la primera pregunta que la va a realizar mi compañera Carmen. Bueno, Eduardo, si te parece, vamos a empezar un poco hablando, bueno, comentando un poco del taller que trae a cuento, ¿no? Como tú bien decías, una pena que no te tengamos en Granada físicamente, pero bueno, al menos te vamos a tener de manera online para que puedas impartir este taller. Y quería empezar haciéndote unas preguntillas sobre el mismo. Tú, que en un principio, como bien decía, iba a ser de manera presencial en la escuela, pues ahora lo vamos a realizar online. En el mismo tú vas a proponer una metodología para comenzar a desarrollar un trabajo fotográfico. En el taller vas a ayudar a analizar el proceso de construcción de imágenes fotográficas y su articulación para una narración fotográfica. Y yo te pregunto, ¿podrías hacer una breve introducción al mismo, aunque sea muy breve? Sí, por supuesto, encantado. Bueno, ante todo saludar a todos que estáis ahí, asistentes, daros las gracias por estar y bueno, que para mí es un placer pues poder compartir algunas ideas, algunas cosas con todos vosotros. Sí, para mí el problema de la fotografía tiene dos grandes dificultades. Me imagino que como también otras cosas. Pero una de las dificultades tremendas, definitivas para mí en la fotografía es la estructuración de las imágenes. Es decir, qué es lo que metemos y que tenga algo de significación dentro de los 4 lados de un visor. Esa es una parte que para mí es absolutamente fundamental. Es decir, que las fotografías estén estructuradas, las imágenes fotográficas estén bien estructuradas. Y pues el problema se me plantea, o la dificultad segunda, ¿me estáis escuchando aunque no me veáis? ¿Me veáis? ¿No? Sí. El segundo problema es que una sola fotografía es la pieza de un puzzle, pero claro, lo que es una obra fotográfica, lo que es un trabajo fotográfico, es algo que no es solamente la pieza un puzzle, sino que es un puzzle que hay que componer. Entonces, cada fotografía, supongamos que es la estructura básica de un puzzle. El problema es cómo fabricar, cómo construir este puzzle de una manera que también tenga el significado que queremos dar a nuestra obra, ¿no? Entonces, para mí hay dos dificultades en la fotografía. Una, la propia imagen, resolver las imágenes, lo cual creo que no es siempre fácil. Y después, cómo contextualizar y articular esas imágenes para que esa obra tenga un sentido, ¿no? De alguna forma podríamos equipararlo a lo que es una película cinematográfica, ¿no? Es decir, cada imagen cinematográfica, cada imagen que nos dan en el cine, pues puede tener valor en sí misma, pero después hay que unirlas para que todo eso forme un conjunto y ese conjunto tenga una significación, ¿no?
Para mí este es el problema, si no queremos llamarle problema, le podemos llamar, esta es la dificultad que tiene el medio fotográfico. Entonces, en el taller, lo que me interesa primero es, la forma en que yo estructuro los talleres es, primero me interesa saber cuáles son los intereses de los asistentes al taller. Creo que cada uno de nosotros tenemos unos intereses diferentes, tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de entender la fotografía y diferentes estadios en los cuales estamos en la fotografía. Por lo tanto, para mí es muy importante primero conocer cuál es el interés de cada persona en lo que va a ser su afición, su profesión, o lo que queramos llamar en la fotografía. Una vez sabido todo esto, que para mí es muy importante, es cuando empezamos ya a plantear el tema de cuál sería, desde mi punto de vista, siempre va a haber otros, el mío es uno, hay muchos más, pero desde mi punto de vista, cuál sería quizá el orden que tenemos que empezar a tener para poder hacer las cosas de una forma comprensible y ordenada, ¿no? Esa sería un poco la idea del planteamiento del taller, ¿no? Eduardo, el contenido del taller también es orientar, como tú bien decías, y explorar los referentes a las diferentes fases del proceso creativo. ¿Qué significa para ti ser creativo? ¿Crees que estamos viviendo, entre otras, una crisis de creatividad? Hombre, habrá de todo, como en todas las épocas, ¿no? Yo creo que en este momento hay individualidades muy interesantes. Creo que es una época complicada porque, bueno, todo es posible hoy en día y entonces separarse un poco de lo que es una cierta banalidad en el ambiente, pues tampoco es tan fácil, ¿no? Pero yo más que fijarme en lo que está pasando por ahí, que me interesa, como a todo el mundo le puede interesar, me imagino, pero me interesa más en cómo voy a resolver yo mis problemas. Es decir, cómo yo no voy a estar pendiente de lo que pasa en otros lugares y las crisis que pueden tener otros, porque prefiero centrarme un poco en cómo resolver lo que puede ser mi crisis, no cabe duda, ¿no? Pero sí me interesa más resolver cómo sigo yo adelante para después poder estar con una cierta satisfacción andando por ahí, ¿no? El proceso de creatividad es muy complejo porque es muy largo. Es decir, yo creo que la formación de un fotógrafo es compleja. Es decir, hacer fotografías no tiene ningún problema. Con tener una cámara y una tarjeta ya hacemos fotografías. El problema es si queremos decir algo con ello. Entonces, ahí sí hay un factor complicado y sobre todo que desde mi punto de vista hay que entenderlo. La fotografía tiene otro problema añadido, que es un problema que, bueno, creo que se puede resolver fácilmente, pero tiene un problema añadido y es que parece fácil. Y de hecho es muy fácil hacer fotografías. Hay una complicación desde mi punto de vista muy grande en el hecho de saltar del hecho de hacer fotografías a de repente poder expresar algo con ellas, ¿no? Ese proceso de creatividad, desde mi parecer, lleva bastante tiempo. Es decir, llegar a tener un criterio para poder hacer lo que estoy haciendo quizá sea correcto. Vale. La siguiente pregunta tiene también que ver con el taller, sobre todo, porque pondrá diversos aspectos sobre lo que es reflexionar a la hora de abordar y desarrollar una puesta en marcha, ¿no?, de un proyecto fotográfico. Todos somos capaces de fotografiar, que va un poco al hilo de lo que estabas comentando. Lo que es más complicado es tener algo que decir sobre cualquier tema, ¿no?, de forma relevante. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bueno, hay dos formas de enfrentarse a la fotografía. Bueno, hay muchas formas, pero hay dos con las que nos podemos centrar ahora, que sería, hay alguien que quiere hacer un proyecto muy concreto, es decir, tiene una temática, tiene un plazo, se ha propuesto sacar algo adelante que al final se convertirá en un libro o quizá en una exposición o en lo que haga falta. Y esa es una forma de plantear un trabajo, es decir, es casi como Hitchcock cuando hace una película, es decir, me planteo hacer esta película y esta película la voy a terminar cuando haya que terminarla y esta película va a tratar de esto. Esta es una forma de fotografiar. Hay otra forma de fotografiar que es la más común en la historia de la fotografía, aunque ahora no esté tan valuada como antes, pero hay una forma de fotografiar que es la de yo hago mis fotografías y ya veremos, el proyecto soy yo y algún día cuando ya no pueda con la cámara pues lo dejaré, pero iré creando una obra. Esa forma de fotografiar ha sido la que más ha sido la más
la más preponderante en la historia de la fotografía. Ahora, quizás muchas veces hablas que tengo un proyecto porque tengo que hacer un libro, pues no soy un fotógrafo. Realmente no es así. Se puede ser un fotógrafo y que te hagan el libro cuando ya no puedes hacerlo tú. También puede pasar eso. El planteamiento de un proyecto fotográfico es un tema de resolver cómo se estructura una obra. Entonces, ¿cómo se hace una catedral? Pues empieza con las piedras y después se empiezan a cortar de forma que no se caigan y se ponen una sobre otra. Pero tú de alguna forma ya empiezas a tener en cuenta que la catedral ya sabes cómo es. Esta es una forma de plantear proyectos fotográficos y creo que el orden aquí es absolutamente necesario. Otra forma de pensar un proyecto es en el sentido de decir, si yo no quiero hablar de nada, solamente quiero hablar de fotografía y mi proyecto va a ser fotografía de una manera en la cual estoy hablando de cómo quiero yo que sean las fotografías. Esa es una forma para mí muy interesante de fotografía, que también puede ir unida a un proyecto fotográfico, puede ir unida simplemente al hecho de que yo voy haciendo fotografías y al final las fotografías hablarán por mí, sin tener que centrarme en nada concreto. Eduardo, yo no sé si el resto de gente escuchan bien a Eduardo. Regular. Claro, es que yo también... Sí, regular, hay poca vibración. Sí. Un poco entrecortado, sí. Sí. A ver, entonces, it sounds like your microphone is making noise. Es que yo me he quitado la cámara, pero estoy escuchando que con la cámara se escuchaba... entrar y salir o... Espera, voy a quitar el micrófono. ¿Ahora me podríais oír un poco mejor? Sí, ahora mucho mejor. No sé si tienes algo abierto también, si tienes alguna otra pestaña para que no esté haciendo conflicto. Vamos a ver, voy a quitar... Pero se escucha mejor. Vamos a ver si... Vamos a ver, ahora qué tal escucháis. ¿Escucháis mejor? Sí, mejor, sí. Sí, mucho mejor. Es que había momentos que había muchos cortes. Bueno, pues vamos a ver si ahora se oye mejor. Venga. Sí. Sí. Perfecto. Respecto a lo que estás comentando, espera un momento, Javi, es que hay alguna preguntilla que yo creo que está bien que vayamos, haciendo preguntas que la gente va comentando respecto a lo que se está hablando, ¿vale? Aquí hay una chica que pregunta, ¿el proyecto fotográfico, en el sentido que estás comentando, es un proceso expresivo o narrativo? Bueno, espero que las dos cosas. Por una parte es narrativo, en el sentido de que te va llevando por sitios. Lo que para mí es muy importante es diferenciar lo que es una narración literaria de lo que es una narración fotográfica. Muchas veces cuando hablamos de que la fotografía es un medio narrativo, yo no diría que no, pero lo que diría es que es una narración que es de otro lenguaje, no tiene que ver con el lenguaje literario en el cual alguien te narra una historia. Mi punto de vista es que es muy difícil contar una historia con fotografías. Lo que sí pienso que realmente se puede es contar algo, pero no sería la idea de historia, es decir, no sería Hansel y Gretel, sino que sería decir algo con un lenguaje que realmente no es hablable. La expresividad, claro, la expresividad es fundamental, porque si no expresas es muy difícil ser un interlocutor en cuanto a comunicación se refiere. Con lo cual, la expresión, quizá la pregunta que has hecho ha sido si es algo que cuentas o algo que simplemente expresa. Vamos a dejarlo en que cuentas de otra manera y sin duda expresas. Bueno, aquí a Alfonso, lo que pasa es que Alfonso como que no ha terminado de hacer la pregunta, igual es una reflexión, pero tengo la sensación de que la reflexión no está terminada del todo. Dice Alfonso, cuando no quieres decir nada en la toma de forma explícita, todo dependerá de lo que los demás vean en ella y puede ser muy distinta entre los espectadores. Sin duda, pero eso pasa con toda obra de creación, ¿no? Es decir, yo me imagino que una sinfonía de Mozart llegará de una forma diferente a mucha gente, llegará de una forma diferente. De todas formas, para mí es muy importante pensar que las fotografías son obras que son abiertas, es decir, son obras
que después tú tienes que dejar que el lector, el espectador, pueda trabajar con ellas. Es decir, le dejas un espacio al espectador para que dialogue con ellas. La dificultad está en que lo que tú planteas sea susceptible de ser dialogado. Es decir, hace falta una materia prima. A Mozart se le puede escuchar con oídos muy diferentes y tener percepciones muy diferentes y diálogos muy diferentes, pero lo que está claro es que la obra de Mozart está. Con lo cual, en fotografía no valdría simplemente decir, hombre, que el lector haga todo, el espectador haga todo. Hay que darle la materia prima y la dificultad está en dar esa materia prima. Después, cada uno que haga lo que quiera con ella, por supuesto. De hecho, tendrá su vida propia después, pero la materia prima es obligatoria, porque si no hay materia prima no tienes nada con lo que dialogar o con lo cual interactuar, ¿no? Eduardo, se te sigue escuchando un poco mal. A ver, a lo mejor yo me estoy moviendo y me estoy alejando. ¿Ahora cómo está? A ver, creo que un poco mejor. Es igual, no te alejes mucho de... Sí, no sé, es una lástima. El otro día hablé así y seguía bien, no sé qué habrá pasado. Vamos a ver si ahora voy a bajar un poquito esto, a ver. Ahí. Pero es más bien tema de conexión, ¿no? Más que de... Pues no, que no lo sé. entrecorta, ¿no? Yo creo que la conexión está correcta al principio. Vamos a ver, ¿me oís ahora? Sí, aquí de hecho pone, aquí hay un icono que pone que tiene buena conexión, o sea que no debería de haber ningún problema. Ahora se te escucha mejor, pero es que antes ha pasado lo mismo. Hemos preguntado, sí. Bueno, se te escuchaba bien y en el... Delante del micrófono. Bien. Bueno, Javi, tú tenías por ahí otra pregunta, ¿no? Sí, bueno, iba al hilo de algo que estabas comentando antes también en cuanto al tema de los libros, ¿no? Que siempre anima a quienes deseen hacer un libro que lo autoediten, ¿no? O lo autodistribuyan. Aconseja a quienes quieran hacer un libro que controlen todo el proceso y que tengan las ideas claras antes de lanzarse, ¿no? ¿Nos podrías desmenuzar todo esto un poquito más? Sí, bueno, es que yo creo que estamos viviendo un momento fantástico, es decir, es un momento en el cual hacerse un libro no es caro. Todos los medios que hacían falta para editar un libro antes eran muy complicados, había que ir a una fotomecánica, había que ir a sitios muy complejos. Hoy en día esa parte está muy resuelta. Yo soy muy partidario, a no ser que quieras hacer un libro de esquina y que te cueste 30.000 euros, soy muy partidario de la tecnología digital para hacer libros, con lo cual podemos hacer libros por muy, muy poco dinero y con tiradas previas de 50, 100 ejemplares, con lo cual si los vendemos y nos va bien, pues al día siguiente vamos otra vez a la imprenta y decimos nos haga otros 100 y así vamos andando. Después tenemos programas de edición incluso gratuitos con los cuales podemos fabricar un libro de una manera absolutamente simple. Y además os lo dice alguien que es bastante profano en todo esto. Es decir, yo con el InDesign me vuelvo loco, con lo cual estoy con un programa gratuito que me está permitiendo hacerme mis libros y yo soy un ejemplo estupendo para que alguien que no tiene ni idea de esto se lance, porque ese es mi caso, ¿no? El tema de la autodistribución yo creo que es fundamental hoy en día. Una distribución, a no ser que seas Stephen King o Ken Follett, una distribución, o a no ser que tengas la editorial maravillosa que distribuye maravillosamente bien y que tu libro es el preferido para la editorial, yo creo que es mucho más útil controlar tú personalmente tu libro y que sepas dónde está y con eso se empieza a andar. Se va consiguiendo una distribución si el libro gusta. El primer problema a resolver es si haces un libro que interese a alguien. Ese es el primer problema a solucionar. Si suponemos que el libro tiene suficiente interés como para que interese a alguien, es cuando empezamos a andar. Y soy totalmente partidario de la autodistribución, de la autoedición y es decir, ser hombre orquesta en esto, ¿eh? Pero siempre pensando que realmente uno hace un libro porque lo quiere vender. Tampoco es un libro, bueno, yo no digo que no se regale, pero realmente es que uno vaya construyendo su obra y vaya autoeditándose. Yo no sé cuál es el caso en este momento de alguien como Alex Soth, por ejemplo. Yo empiezo a pensar que gente, luego Stephen Shore, creo que es un fotógrafo que está vendiendo los libros por encargo, al margen de otras editoriales que tenga, pero Tom Petty ya empezó a distribuir sus propios discos. O sea, yo creo que es un momento fantástico, porque además una persona que vive
vamos a ver, es que no voy a irme a un pueblo en la sierra, sino una persona que es joven en este momento y que quiere comprarse un libro que conoce, pues posiblemente no vaya a la librería, sino que te lo pida por internet porque al cabo de 2 días lo va a tener en casa. O sea que realmente yo animo mucho a que la autoedición sea un tema a tomarlo muy en serio. Ahora, desde mi punto de vista, es muy importante que más allá del placer que produce a uno hacer un libro, que sepa que cuando se lanza a la arena vas a juzgar por cómo se ha lanzado a la arena. Entonces, el libro que haga tiene que estar suficientemente respaldado. Y esa parte me parece muy importante, porque en este momento hay libros excelentes, sin duda, pero hay demasiados libros que carecen del más mínimo interés y que están invadiendo cantidad de sitios, ¿no? Yo creo que no hay que ser muy autocrítico y que uno tiene que hacer lo mejor que sepa, porque ahí va a estar su futuro. Es decir, no vale con editar libros, es muy importante editar libros que pueda respaldarlos. Esa sería un poco la idea. No sé si me oís bien, estoy preocupado con el tema. Sí, algo mejor que antes se ha escuchado. Es verdad que a veces se entrecorta, pero antes ha habido momentos más... Ahora sí se ha escuchado. Eduardo, un poco, al hilo de lo que comentas, ¿hacia dónde crees que marcha la fotografía y qué falta o qué sobra en el entorno fotográfico? Bueno, hacia dónde marcha la fotografía no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero tampoco le doy muchas vueltas. Le doy más vueltas a cómo nosotros vamos a resolver nuestras fotografías, ¿no? Yo creo que la fotografía le ha pasado una cosa que no le han pasado a otras. Por ejemplo, yo creo que a la pintura no le ha pasado, tampoco creo que le ha pasado al cine, a la literatura tampoco, a la música no lo sé. A la fotografía lo que le ha pasado es que no ha habido tradición de crítica fotográfica, entonces es un medio bastante desconocido. Es una lengua extraña, compleja, al mismo tiempo es muy popular, pero no se conoce, es un medio complejo. Entonces yo lo que creo es que falta mucho en la fotografía la posibilidad de una formación más rigurosa, que haya más crítica y que podamos formarnos mejor todos, ¿no? De todas formas, yo sigo pensando que es un medio para autodidactas. No hay una universidad donde te enseñen fotografía. Las escuelas aportan el conocimiento, pero claro, tampoco aportan el talento. Es decir, son muchos factores los que tienen que estar funcionando ahí, ¿no? Entonces, yo soy muy partidario y lo digo muy sinceramente, soy partidario de las pequeñas escuelas con gente que ame la fotografía y que se la haya tomado muy en serio, porque de ahí saldrá gente que pueda empezar a plantear cosas muy seriamente. Yo creo que lo que no ha habido es una tradición de una enseñanza sólida, no ha habido una tradición de una crítica a nivel ya de libros y tampoco ha habido realmente, tengamos en cuenta que la fotografía ha ido por dos caminos, un camino, digamos, artístico por una parte, pero por otro lado también ha sido un medio totalmente doméstico, es decir, la fotografía ha sido lo que ha llenado las casas de álbumes y los concursos de muy petit comité a nivel muy local, ¿no? Y después hay otra fotografía que va más en serio y que esa es la que realmente yo creo que ahora es importante que todos los que estamos en esto y nos apasiona el medio y encima pues hemos adquirido conocimientos, tratemos de transmitirlos a la gente joven. Yo veo mucho desconcierto en gente joven, esa es la idea. Eduardo, un poco, a ver, hablabas al principio un poco de la pintura. Sí. La experiencia estética, desde mi punto de vista, no es comunicable. Solo podemos ver el lenguaje en el que está hecho, ¿no? ¿Cómo, en este caso, en la fotografía, cómo podríamos traducir la experiencia estética de una foto? Bueno, es interesante la pregunta que planteas. Sin duda es una experiencia la que uno puede transmitir. Primero la tiene que llevar uno para poder transmitirla, eso está claro, ¿no? Pero es muy importante plantear esto como una experiencia, ante todo, estética. Es decir, yo soy de los que piensan que la fotografía es un medio formal y después conceptual, pero la experiencia estética es fundamental en la fotografía. ¿Cómo podemos hacer fotografías que a los que nos van a ver a una exposición no les dejen indiferentes?
Ese es el problema. Y eso es una experiencia puramente estética. ¿Cómo la transmitimos? Solamente la transmitimos haciendo fotografías mejores. Es la única opción que tenemos. Después vendrá una carga conceptual que le podemos añadir a la experiencia estética si queremos, pero bueno, eso ya sería otro tema. Entonces, cuando le preguntan a Tarantino, en una rueda de prensa que vi con Tarantino, le preguntaron, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que nuestras películas pues tengan un cierto relevancia? Es decir, que se vean, ¿qué tal? Y él contestó, pues haciendo Reservoir Dogs. Es que no hay otra opción para nosotros. No sé si me he explicado bien. Yo no he escuchado haciendo qué, ¿cuál era la respuesta? No, él hizo una primera película que arrasó, que se llamó Reservoir Dogs. Ah, sí. Y es la misma pregunta de cómo usted se convierte en tan famoso y en tan rico como Bruce Springsteen. Pues hace The River y algunas canciones más. Ese es el problema cuando queremos saltar a la arena, que tenemos que pegar fuerte, porque si no pegamos fuerte no vamos a parar a los demás y los demás siempre tienen prisa. Cuando me preguntas, Carmen, cuál es el problema que pasa con la fotografía, para mí el problema no es de la fotografía, sino que es de nosotros como fotógrafos, cómo conseguimos que alguien que entra en nuestra exposición salga más contento y más listo de cuando entró. Ese es el problema que tenemos. Ya. Bien, no sé si la gente que se anime a hacer alguna preguntilla. Vale, bueno, por aquí ha entrado otra pregunta. Dice, vivimos en la sociedad de la imagen. ¿Cómo podemos educar en el sentido crítico de la misma? Mi punto de vista es que, bueno, es la sociedad de la imagen, pero también es de otras cosas. Hay cantidad de cosas por ahí. También es la sociedad de los ruidos y también es la sociedad de otras muchas cosas. No, yo no creo que la educación para nosotros fotógrafos, yo no sé, en el caso de la pintura, pero en el caso de la fotografía o en el caso del cine, yo tengo muy claro que la única formación posible para nosotros es nuestro estudio. Es decir, que tengamos la curiosidad suficiente para formarnos, pero no para formarnos viendo carteles por ahí, sino para formarnos en el sentido de que siempre, en el sentido de lo que ha sido siempre la formación, es decir, leer muchos libros, saber que la vida existe, saber que existe el cine, saber que existe la música, saber que existen nosotros, saber. Es decir, es una formación que yo soy mucho más partidario de tenerla metido en una habitación que dando vueltas entre fotografías por el mundo. Para mí la sociedad de la imagen es simplemente, bueno, un fenómeno interesante porque antes no había tantas imágenes, pero bueno, también la sociedad de las palabras y eso no crea literatura. Entonces, yo me quedo más con el hecho de que es mejor el que quiera música que no vaya por ahí, sino que se compre el violín y meta 8 horas al día en casa. Pero es un punto de vista. Una cosa, Eduardo, a mí lo de la pregunta de María sobre el tema de la educación, ¿no? En el sentido crítico de la imagen, ya no solo a nivel del mundo fotográfico y de que somos hacedores de fotografía o consumidores de fotografía en el tipo de fotolibros, sino a día diario, ¿no? Nos hemos dado cuenta otra vez, ¿no? La fotografía cuando nació, el poder que tenía también de convencer a la gente y de engañar a la gente, ¿no? Y ahora de repente nos hemos encontrado de nuevo que al hacer tantas fotografías nos vuelve a recordar el poder que tiene, sobre todo con todo esto que está ocurriendo ahora de tantos bulos, por ejemplo, ¿no? O sea, como que creo que tiene que haber una especie de eso, de educación de la imagen por algún lado, públicamente, evidentemente, tienen que empezar a educar a las futuras generaciones en ese sentido, ¿no? No sé. Sí, entiendo lo que dices. Hombre, yo creo que es una responsabilidad muy grande de los que estamos en esto de la enseñanza, ¿no? Nos incluimos tú y yo. Pero yo creo que ese es un tema que no... yo no creo que a la gente hay que educarla en la imagen. La gente se tiene que educar en general, en civismo, en buenas maneras, en imágenes, en palabras, en todo. Yo lo que creo es que hay que educar en la imagen a los que quieren hacer imágenes, nada más.
a veces pensamos que esto de la fotografía es algo que a todo el mundo le interesa. Nos interesa una panda de conspiradores que estamos metidos ahora entre ordenadores para hablar, pero somos unos cuantos conspiradores. Es decir, el fenómeno de los iPhone, Samsung, Huawei o como se llamen, es un fenómeno sociológico, no es fotográfico, no tenemos nada que ver con eso. Es como si le queremos meter en el mismo saco el vídeo del Samsung y Stanley Kubrick. Ese es un mundo que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no estamos ahí, estamos en otro sitio, estamos en el lenguaje. Y estamos partiéndonos lo que haya que partirse para tratar de exprimir el lenguaje y poder hacer algo con él. Pero es un mundo del lenguaje, es un mundo de absolutos marginales. Es decir, el mundo va por otro lado, el mundo piensa en otras cosas. ¿No? Las imágenes no sé si les interesan al mundo, pero bueno, les interesan igual que la jardinería, no sé, es otro tema, ¿no? Nosotros estamos en un lío, si queremos meternos en el lío, porque no hace falta, no es necesario, pero estamos en un lío que se llama lenguaje. Entonces, ahí es donde se cuece todo, ¿no? Pero eso no tiene que ver con nuestra foto de familia, ¿no? Es otra cosa. Esa es un poco la idea. Sí, tiene que ver con todo eso, ¿no? Con lo que has comentado, que no solo la imagen en sí, porque detrás de una foto en Instagram donde una persona ve que está viviendo una buena vida y está comiendo súper bien, a lo mejor detrás de esa persona hay una persona que no está tan bien, ¿no? Pero nos hacen pensar que todo va muy bien, que la imagen va muy bien. Yo me refería un poco ahí, pero es verdad que van acorde a la sociedad en otros aspectos, ¿no? Claro, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, nosotros estamos en otras. Es decir, la gente que utilizamos un móvil porque nos hacemos la fotito con la Torre Eiffel, pero nosotros estamos en otras, estamos en el lenguaje. Y el lenguaje es una pasión, en algunos casos, ya te digo, para una banda de conspiradores. Los demás, el mundo se dedica a otras cosas. No le interesa mucho esto. Y además no tiene por qué interesarle. Cada uno le interesa lo que le interesa, ¿no? Pero la fotografía yo creo que es un lenguaje muy complejo, que es muy interesante saber de qué trata, porque, claro, la práctica, que yo soy muy partidario de la práctica, que tiene que hacer fotos, me parece estupendo, pero hay que saber hacer fotos para qué y por qué, y qué quieres hacer con eso, y si quieres hacer algo, o si... Es decir, insisto, no es lo mismo el cine de Hitchcock que el vídeo que hemos hecho el otro día con el iPhone. No es lo mismo. Esa es un poco la idea, pero bueno. Estupendo. Vale. Bueno, pues mira, te vamos a hacer una pregunta sobre todo por si tienes algún proyecto actualmente entre manos, ¿no? Porque sabemos que andas metido en algo, ¿no? En una web para dar cursos online. Sí, bueno, eso estoy mirándolo poco a poco y bueno, porque me parece que es una forma de que algún día uno pueda vivir donde le dé la gana si lo consigue. Pero nada, los proyectos en los que estoy, yo sigo haciendo fotografías, estoy trabajando en un libro que me está llevando más tiempo del que yo querría, porque no me sale del todo todavía, y que es sobre estética fotográfica. Y al mismo tiempo, pues bueno, ha habido un parón porque yo tenía una exposición ahora en Foto España, pero la retrasamos a septiembre. Y ya veremos en septiembre qué pasa, claro, porque decimos septiembre y septiembre está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero bueno, va acompañada de un libro y bueno, tengo ilusión en que salga esto más o menos, ¿no? Pero bueno, yo sigo con mis libros, sigo con mis fotos y bueno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando se dedica a esto, no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y sigo dando clases, sí, sigo dando clases. Eduardo, un momento. Hay una preguntilla por aquí de Susana. Dice, ¿hay algún proyecto nuevo por algún fotógrafo que te haya llamado la atención recientemente? Muy recientemente no estoy muy al día. No estoy muy al día de proyectos últimamente recientes. Yo creo que vi algo que me pareció interesante, pero que ahora no me acuerdo bien. Me interesa gente que está totalmente... Estoy reivindicando mucho a gente muy importante y que no se le conoce. Es decir, que Foto España nunca la va a traer porque no sabe quién es. Eso me interesa mucho. Es decir, hay clásicos importantísimos desde mi punto de vista y que la gente joven no conoce. Y creo que son fundamentales para tener una base sobre la cual apoyarse, ¿no?
En fotógrafos contemporáneos, pues bueno, hay algunos fotógrafos que me interesan. Yo soy muy... hombre, decir uno me parece que sería olvidar a gente que está haciendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, hay fotógrafos que sí me importan y que siguen activos, ¿no? No sé, me interesa mucho un fotógrafo británico que se llama Brian Griffin. Creo que Alex Toth es un fotógrafo serio. Bueno, tendría que pensar, porque ahora me coges un poco en frío con el nombre de fotógrafos, ¿no? Pero sí me interesa sobre todo reivindicar a gente que no se conoce mucho y que son absolutamente importantes. Por ejemplo, todo lo que se está haciendo en este momento en color tiene una base de blanco y negro que no se conoce. Por ejemplo, nadie conoce, bueno, nadie, es una tontería decir eso, pero no es muy conocido el árbol genealógico, por ejemplo, que le lleva a un Martin Parr a hacer sus fotos y la verdad es que es matemática pura. Si tú tiras de la cuerda, todos los fotógrafos que admiramos contemporáneos, nadie ha salido de la nada, sino que todos vienen de algún sitio. Este sitio del cual vienen para mí es muy importante porque en la formación de un fotógrafo joven es muy importante saber de dónde vienen las cosas. Para mí el símil es que un director de orquesta, un compositor contemporáneo, sería absurdo que no conociese a Bach. Sería absurdo. Y en fotografía hay demasiado desconocimiento de los Bach de la fotografía. Siempre hay una tendencia a referirnos a los cuatro de siempre y creo que no es muy útil para la formación de un fotógrafo joven. Pero bueno, hay fotógrafos contemporáneos muy interesantes, muy interesantes. Tampoco tantos, pero hay muchos. José Antonio, ¿tú querías hacer una pregunta? Sí, quería preguntar si más o menos tiene, aunque el libro este que comentas de estética fotográfica, dice que bueno, que va ahí, que un poco más tiempo del que quisiera y tal, ¿hay alguna previsión de tiempo? ¿Cómo lo ves? Bueno, dices cuándo me gustaría, como un proyecto fotográfico, ¿no? ¿Cuándo me gustaría terminarlo? Efectivamente. Me gustaría ser lo suficientemente hábil como para terminarlo antes de fin de año. Ajá. Me gustaría. Pero bueno, el problema es que cuando estás ya con un libro que parece que se está cerrando, te vienen nuevas ideas y dices, joder, ¿cómo? Esta cosa que tiene el principiante, que nunca sabe cuándo acabar con algo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se me va enredando a veces, pero yo espero que para fin de año... Sí voy a sacar un libro ahora que es sobre mis años fotografiando lugares de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la exposición de Foto España, ¿no? Ajá. Pero ese es otro libro, ese ya lo veréis. Este de estética fotográfica para mí es un libro, no sé, tengo ilusión en él, a ver si me sale bien. Vamos a ver qué pasa. Esto nunca se sabe. Esto nunca se sabe. Bueno, hay otra preguntilla por aquí de María que dice, ¿qué relación se debe establecer y al mismo tiempo no se debe establecer entre cine y fotografía, como lenguajes artísticos distintos? A ver, muy interesante. Lo que pasa es que la respuesta es un libro. La respuesta es un libro porque a mí me parece apasionante. A mí me parece apasionante la relación y no relación en cuanto a que son lenguajes, no voy a decir diferentes, sino que voy a decir casi opuestos, ¿no? Y sin embargo hay puntos en común fascinantes, ¿no? Es un tema que también me interesa mucho y cuando escribo sobre fotografía tengo mucha tendencia a irme al cine para separar lo que es una cosa de la otra. Me costaría mucho ahora contestarte en 2 palabras y te agradezco la pregunta porque es un tema que me interesa especialmente y algún día me gustaría ver si puedo escribir algo sobre ello de una forma muy concreta, cine y fotografía. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo en que son 2 lenguajes absolutamente diferentes. Lo que pasa es que son 2 lenguajes diferentes que ambos gustan a mucha gente. Es decir, a no todo el mundo le gusta el cine y la escultura al mismo tiempo, pero cine y fotografía gusta a mucha gente y es porque al final estamos con unas imágenes mágicas que están dando vueltas por ahí, ¿no? Contestado de una forma muy prematura y no muy estricta, te diré que estoy de acuerdo en que son 2 lenguajes muy diferentes, pero que en mi caso personal a mí me apasionan los 2. Es decir, yo creo que no me dediqué a hacer cine porque me parecía un lío en la época en que yo
empezaba con esto y me parecía muy caro y muy complicado, pero ahora que la cámara de la misma máquina hace cine y hace fotos y lo que es el laboratorio fotográfico se puede convertir en una mesa de montaje, pues hombre, podría apetecer volver a enredar en ello, ¿no? Pero bueno, no he contestado muy bien a tu pregunta, pero sí, los dos temas son apasionantes y muy, muy diferentes. Aunque realmente se da mucho que a un director de cine le apetezca muchísimo hacer fotos, como es el caso de Wim Wenders, entre otros miles, o que a un fotógrafo le apetezca hacer cine, ¿no? Eduardo, bueno, cambiando un poco de tercio, tengo entendido que tú tenías un estudio en la calle San Pedro en Madrid, cerca del Museo del Prado, lleno de sedimentos fotográficos de historia. ¿Nos podrías contar la experiencia de ese tiempo? Bueno, llevo toda la vida ahí, ha sido mi burbuja en la que yo he pasado la mitad de mi vida metido ahí y la otra mitad intentando ver mundo. Y después me ha quedado algo de tiempo para otras cosas, pero para mí el estudio siempre ha sido ese sitio mágico donde se pueden fabricar imágenes, ¿no? Y la verdad es que llevo muchísimos años ya en ese sitio. Bueno, también es verdad que durante temporadas he vivido fuera, pero siempre he vuelto al reducto del estudio, ¿no? Y sigo disfrutando de él. Ahora es un poco más complicado porque vivo al otro lado de Madrid y me da un poco de pereza ahora moverme un poco, pero es el reducto donde siempre he estado metido. Todas mis fotografías están hechas en 6 metros cuadrados, es decir, han pasado años y años y años y el sitio sigue estando ahí, ¿no? Entonces, yo no sé, mi trabajo yo creo que se divide entre las fotografías hechas en esos 6 metros cuadrados y las fotografías hechas cuando voy de viaje por ahí como turista, ¿no? Esa ha sido un poco mi vida fotográfica, ¿no? Son muchos años, sí, muchos. He tenido la posibilidad de conocer a gente muy interesante, esto en la fotografía. Me imagino que en otros medios también se conoce a gente interesante, pero ha sido un placer, sí. ¿En qué calle el estudio lo tiene? Esto está, vamos a ver, ¿todos conocéis dónde está la fábrica? Sí. ¿Mm? Sí. Pues a 50 metros, 100 metros. Ajá, sí. La calle San Pedro es una calle paralela al Prado y 2 calles más arriba, a la cual estáis cordialmente invitados. Yo recuerdo... Digo, Eduardo, que recuerdo, bueno, me imagino también, que me imagino las continuas visitas que has hecho al Prado, estando allí tan cerca. Y recuerdo aquel taller el taller aquel que coordiné contigo aquí en Granada. En una de las charlas tú comentabas, ¿no?, lo importante que es para ti y bueno, y también de alguna manera exhortabas a ver pintura. Y, por ejemplo, nos ponías de ejemplo a Julia Cameron, las visitas continuas que hacía al museo, que de alguna manera eso influenció su trabajo, ¿no? Sí, y, bueno, sí. Que ahora, claro, la pregunta me interesaba desde ese punto de vista también, ¿no? De qué manera te influenció en el trabajo esas visitas continuas al museo. Sí, yo visitaba mucho el Museo del Prado al principio cuando no iba nadie, pero a partir de un momento dado ya es más complicado que ir al fútbol. Es fantástico lo que ha pasado. No, yo lo que pienso es que la formación de un fotógrafo contemporáneo tiene que estar basada en los grandes clásicos que nunca mienten, ¿no? Y los grandes clásicos para la fotografía han sido muy importantes que hayan sido pintores. Los grandes pintores nos han dado imágenes que nosotros después hemos reciclado, ¿no? Más allá del dato, Margaret Cameron hizo fotografías, esto es un tema interesante porque realmente hizo fotografías porque otro fotógrafo que ella conocía hacía ese tipo de fotografías, pero ese ya sería otro tema. Lo que es muy importante es que cuando yo estaba dirigiendo un máster en la escuela EFTI, traía gente importante de fuera, fotógrafos contemporáneos muy importantes, es decir, tuve la oportunidad estando allí de poderme permitir el lujo de traerme a gente muy, muy importante para que diese talleres. Y entre los muy importantes, muy contemporáneos, muy de vanguardia, muy fotógrafos modernos,
desde Shelby Adams o Todd Ido o no me acuerdo ahora, pero bueno, hay muchos por ahí. Ninguno me decía que quería ir a Reina Sofía, todos me decían que querían ir al Prado. Entonces me los llevaba al Prado a todos. Y es lo que ellos necesitan para hacer su fotografía contemporánea. Es decir, necesitaban ir al Prado y a otros museos que sean como el Prado para hacer la fotografía contemporánea. Este dato para mí es fundamental. Es decir, yo no creo que un fotógrafo contemporáneo que esté creando en este momento fotografía, imagen, me parece muy bien que conozca a Damien Hirst y a Jeff Koons, me parece estupendo, no tengo nada que objetar, pero es muy difícil que un fotógrafo de estos no tenga una base de formación de los grandes clásicos, porque aunque sea solamente para romper con ellos, tienes que conocerlos. Entonces, en fotografía, cuando me preguntabas antes si de qué podía adolecer la fotografía, yo creo que la fotografía adolece mucho de que no conozcamos a los clásicos, que son las bases, son sobre los que nos vamos a apoyar, aunque sea para romper con ellos, claro. No sé, ¿alguien se anima con alguna preguntilla? Rafa. Es que para hacer una pregunta, para tener una duda hay que tener conocimiento. Sin conocimiento no se tienen dudas. Yo lo he explicado siempre en clase así y yo, como ignorante que soy, no puedo tener dudas. No, el tema es que todos estamos aprendiendo todo el día y lo maravilloso que tiene la fotografía es que siempre se está aprendiendo. Es decir, es un medio ilimitado en cuanto a aprendizaje y a mí eso me fascina porque siempre se puede aprender algo más en fotografía. Es un medio muy extraño, es un medio raro, es un medio que te pide que cuentes cosas con un esparadrapo en la boca, ¿no? Y bueno, ¿cómo se hace eso, no? Pues tenemos que ir aprendiendo todos los días algo para ver cómo se hace sin equivocarse demasiado, ¿no? Yo creo que es un medio apasionante por desconocido, es una de las cosas que para mí me fascina de la fotografía. Y cuando investigamos el lenguaje es muy interesante porque encontramos cantidad de libros sobre el lenguaje, lógicamente, el lenguaje verbal. Es decir, desde hace más de un siglo, o incluso casi dos, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito es un lenguaje muy estudiado, pero el lenguaje de la fotografía hay un hueco ahí estupendo para seguir enredando, ¿no? Y a mí esa parte me apasiona de la fotografía. Después, si las fotos no salen mejor o peor, pues bueno, eso ya veremos. Pero tiene la fotografía, todavía hay en la fotografía sitio para enredar mucho. Y esa parte yo creo que la hace apasionante, ¿no? Esa pasión sí la tengo, sí la comparto con Eduardo y creo que para mí es justo lo importante. Es decir, tiene varios momentos muy diferentes, ¿no? Primero, están contextualizados en vivir la vida. Y bueno, a la hora de vivir la vida, pues igual de vez en cuando disparas. Y cuando disparas, posiblemente en esos momentos de disparar, sientes emociones. Y cuando esa misma emoción o parecida se te repite en el momento de editar, pues yo lo disfruto mucho. Y ahora mismo y ya está. No, sin duda. El problema siempre digo el problema, porque el que no tenga problemas debería de tenerlos. Pero el problema está en que no vale solo, quiero decir, si alguien hace fotografías porque quiere disfrutar, simplemente bienvenido sea. Es decir, es una maravilla porque es una afición preciosa, es una actividad estimulante, tiene todo un proceso de creatividad e incluso un proceso físico apasionante. La dificultad sale cuando nosotros queremos comunicar y queremos comunicar a un nivel que nos parezca correcto. Entonces, el problema de la comunicación es el problema de la expresión y es el problema de que ya no vale el hecho de que disfrutemos solamente, a no ser que solamente queramos eso. El problema es si queremos enseñarlas, porque no existen fotografías malas, es decir, las fotografías malas, si no se enseñan, son borradores. El problema es cuando se enseñan y queremos comunicar con ellas. Entonces, ahí se complica el tema, ¿no? El problema es si queremos enseñarlas.
Por eso me he apuntado a tu curso, no por otro motivo. Bueno, pues será un placer que sigamos ahí hablando, ¿eh? Será un placer. Y para mí lo importante, y también lo relaciono con la vida en general, es aprender. No hay mejor situación en la vida que aprender. Sin duda, totalmente de acuerdo. El aprendizaje es algo además que nunca se acaba, entonces no hay problema. Podemos estar toda la vida aprendiendo. Crea que he aprendido, estoy perdido. ¿Perdón? Yo crea para mí mismo que ya he aprendido es cuando debo de considerar que estoy perdido. Claro, porque no es real. Es decir, nunca se ha aprendido todo. Yo creo que además es mucho mejor aprender con los que saben más, porque si se aprende con los que saben menos siempre se gana y no hay problema, pero si se aprende con los que saben más, pues uno va mejorando un poquito. Entonces vamos a intentar aprender todos con los que saben más, que hay algunos por ahí que saben mucho. Esa es la idea. Bueno, hay más preguntillas por aquí, Eduardo. A ver, ¿qué le dirías a alguien que disfruta mucho haciendo fotografías para que pueda descubrir al fotógrafo que lleva dentro? Es importantísimo que nos descubramos. Había una frase de Einstein interesantísima y que decía que si... bueno, voy a dejarla, es un poco larga y nos va a llevar... Así la comunicación aquí no es tan sutil para poder hacerlo. Pero bueno, es interesante. Yo creo que hay varios factores que hacen que hagamos fotografías. Uno es una gran afición. O sea, yo creo que la fotografía es un medio para grandes aficionados y todos los famosos importantes que conocemos, ante todo, han sido aficionados. Esto tiene una equivalencia, yo creo que una equivalencia muy fuerte con el cine y con el rock. Es decir, yo no creo que los Rolling Stones empezasen a meter ruido con las guitarras para hacerse ricos al día siguiente, sino que era una pasión. En el cine, cuando vemos que Scorsese o Spielberg empezaron haciendo Super 8, es una pasión. Y en fotografía yo creo que esta afición es fundamental. Es decir, uno no hace fotografías diciendo, bueno, vamos a ver si las hacemos, ¿no? Uno hace porque está apasionado. A partir de ahí, ¿qué viene? A partir de ahí viene el saber que la formación es fundamental para que el disfrute sea mayor, porque si no puede ser un callejón sin salida la fotografía. La fotografía es un medio, y yo creo que todos los que hacemos lo sabemos, es un medio muy frustrante. No sale tan bien como queremos siempre. Y sin embargo, haciendo hincapié en la formación, es decir, sabemos que esto es algo a aprender, al margen de nuestro talento. Es decir, nosotros podemos tener un talento visual mayor o menor, otros tienen un talento auditivo mayor o menor, pero al margen de nuestro talento, nosotros lo que sabemos es que aquí si queremos meternos en el lío, porque la fotografía se puede practicar sin meterte en ningún lío, es decir, disfrutas y se acabó el tema y nada que objetar. Pero si queremos meternos en el lío de comunicación, de expresión, de enseñar, de decir todo esto, que sepamos que por una parte hay una formación y hay un hacer. No digo que no haya un hacer, pero yo le doy muchísimo valor a la formación para poder hacer. Yo creo que hay que hacer fotografías. O sea, no vale con quedarse en casa todo el día reflexionando sobre la maravilla que es el hecho fotográfico, sino que yo creo que hay que salir y no parar de mirar, es decir, no parar de mirar fotográficamente a través de un visor. El fotógrafo que uno lleva adentro lo va a descubrir, y creo que se puede descubrir, lo va a descubrir si piensa que la fotografía es algo a tomarse muy en serio. Porque la fotografía no te regala nada, es un medio difícil, no te regala nada. Es decir, es un medio que si quieres que te diga que eres un fotógrafo y que lo vas a descubrir y que te vas a empezar a ordenar y a comprender lo que estás haciendo, la fotografía sí te exige un esfuerzo. Por supuesto, hay gente que nace de pie y la gente que ha nacido de pie, pues nada, no hace falta ni escuela, ni hace falta libros, ni hace falta nada. Después ya se encargará esa persona de buscárselo si le apetece. Pero los que hemos nacido normalmente necesitamos formarnos y necesitamos seguir una serie de pasos que nos lleven a tomarnos esto en serio. La fotografía es un medio que funciona muy mal, pienso, si queremos que sea algo serio, pero no nos lo tomamos en serio. Es decir, es muy exigente e intransigente.
Y no es que quiera hablar complicado, sino que es muy bueno saber que la fotografía exige mucho. Yo lo pienso así por lo menos. Bueno, otra preguntilla de María, que ya María está bien preguntona. Muy bien. Nos estás diciendo que hay que dialogar con... A ver, espera, hay gente que sigue haciendo... No, nos estás diciendo que hay que dialogar con los clásicos, el cine, la pintura, la literatura. ¿Esto significa que hay que significar la realidad en la línea de los clásicos o hay que abrir nuevas líneas de significación? Claro, yo creo que el reto para que pueda hacerlo, que no todo el mundo puede hacerlo, es decir, de hecho, bueno, es muy fácil verlo por ahí, no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo puede hacer una película revolucionaria, ni una obra musical revolucionaria, ni una obra fotográfica revolucionaria, pero se pueden hacer obras muy correctas y yo creo que nuestro interés tiene que ser obtener obras muy correctas. Alguien puede decir, ahora, hacer obras correctas todo el mundo puede. No, yo creo que hacer una obra correcta es muy, muy complicado. Dicho esto, los clásicos lo que nos van a dar es la base para que nosotros podamos volar. Yo no estoy pensando que hay que hacer como los clásicos y copiar a los clásicos y hacerlo al estilo de los clásicos. Lo que estoy diciendo es que los clásicos a nosotros nos van a dar la base para poder volar y vamos a poder entender por qué nosotros estamos haciendo las fotografías que estamos haciendo. Es muy importante saber que en arte en general a veces se sabe, no siempre, pero a veces se sabe, en arte en general a veces se puede saber de dónde viene uno. En fotografía es muy importante saber de dónde viene uno, porque no hay nadie, bueno, a lo mejor hay alguien por ahí, bueno, hay alguien que cambió, por ejemplo, siempre me acuerdo de las palabras de Newton, ¿no? Newton le dio la vuelta al mundo, es decir, hasta Newton hubo un mundo y a partir de Newton no hubo otro mundo, es decir, partió el mundo en dos. Y siempre dijo Newton que nunca hubiera podido hacer lo que hizo si no, las palabras de él eran, si no me hubiese apoyado sobre los hombros de los gigantes que me precedieron. Eso decía Newton, que cambió el mundo. Los que no cambiamos el mundo es muy útil que tengamos bases para saber sobre qué estamos trabajando y con qué queremos romper y cómo queremos andar. Yo desconfío mucho de los fotógrafos que no tienen una base en la que apoyarse, porque al final no digo que siempre sea así, pero normalmente puede ser humo. Y el humo bien, está bien para un día, pero para dos ya empieza a aburrir, ¿no? Y creo que es muy importante tener bases sólidas para hacer algo sólido, claro. Bueno, otra pregunta de Pedro desde Barcelona. ¿Qué diferencia ve entre un artista que experimenta con diferentes técnicas como la pintura, la escultura, el video y la fotografía para hacer su obra y un fotógrafo que solo se dedica a utilizar este lenguaje? Sí. Si estamos hablando de un artista que utiliza la fotografía como medio para hacer su obra de otro carácter, por ejemplo, para hacer arte conceptual en estado puro, para entendernos, o para hacer pintura utilizando la fotografía, es un medio totalmente diferente, es una lengua, es un lenguaje totalmente diferente al lenguaje fotográfico. El lenguaje fotográfico tiene sus propias cualidades y tiene sus propios límites y tiene su propia, digamos, su propia lengua. El arte va por otro camino, es decir, esto que se ha llamado fotografía plástica o a los fotomontajes que se les llaman fotografías o los fotógrafos que utilizan el papel fotográfico, pero sin embargo las imágenes que hay ahí no son fotográficas, es un lenguaje con el cual no tengo, quiero decir, hay cosas muy interesantes por ahí, pero es un lenguaje diferente y estamos hablando de dos mundos diferentes, es como un músico y un pintor. Una cosa es el lenguaje fotográfico y otra cosa es utilizar fotografías para hacer otro lenguaje. Eso es mi punto de vista. Con lo cual, a mí no me importa cuando hay estos ensamblajes que normalmente nunca acaban en el lenguaje fotográfico. Lo que sí me importa es que se le llame fotografía, porque no lo es. Y esa es una de las ideas que yo siempre trato de plantear, que el lenguaje fotográfico es un lenguaje de un escáner que se relaciona con un mundo que anda por ahí y que la relación con ese mundo va a obtener imágenes técnicas y, sin embargo, pues el lenguaje pictórico es una construcción, no diré que manual, sí, bueno, manual, el Photoshop es casi una construcción manual, ¿no? Pero es otro lenguaje para mí
y lo separo muy claramente. A mí me interesa mucho la pintura, me interesa muchísimo, pero es otro lenguaje. Pienso. Vale, muchas gracias, Eduardo. Te vamos a hacer una última pregunta para ir cerrando las conversaciones a la deriva, que va un poco en la línea de si tienes algo reseñable en estos tiempos, ¿no? que hemos estado viviendo, para recomendarnos algún libro, alguna película o alguna receta, en fin, alguna recomendación que veas reseñable. Bueno, siempre hay cosas fantásticas por ahí, ¿no? A mí hay un libro que me gusta muchísimo, que es de Stephen Shore, que se llama, lo sabéis vosotros, no me acuerdo ahora el nombre. Es un libro que no es un libro de fotografías, sino que es un libro de pensamientos de Stephen Shore. Está editado en castellano. Venga, alguien que me diga el nombre del libro, que creo que vale la pena conocerlo. Yo, de todas formas, recomiendo muchos libros que tienen que ver no solamente con fotografía, sino con estética y con el lenguaje. Es decir, son libros que nos van aportando datos para nuestra fotografía. Yo creo que el tema de cine sería ya que hagamos aquí una charla de 8 horas sobre películas, ¿no? Porque nos va a salir muy complicado el tema, ¿no? A mí me interesa mucho muchos cines, entonces es muy complicado, ¿no? Yo soy muy de... me interesa mucho el cine soviético de los años 20, 30, ¿no? Me interesa mucho a mucha gente, es muy difícil ahora decir algo. Ahora, si queréis una película clásica fotográfica, pues, pero no por fotográfica, sino porque yo pienso que como lenguaje cinematográfico es una obra maestra, pues tenemos ahí siempre a Blow Up de Antonioni, ¿no? Esa siempre la tendremos ahí. Pero dejadme un momento recordar el título, porque os va a ser muy útil. Es el libro este de Stephen Shore. Venga, ¿quién lo busca por aquí? Me da miedo tocar el ordenador porque lo voy a... El de lección de fotografía, no. Ese es, lección de fotografía. No, porque ese tiene imágenes, lección de fotografía. Eduardo. Eduardo, Ese es el libro que tiene una... Sí, pero... Tiene imágenes comentadas, esa es la idea. Tiene imágenes comentadas. Eso, pero... Sí, pero es una reflexión sobre fotografía que a mí me parece, para quien no lo conozca, que por supuesto si lo conocéis es un libro que hay que tener y estupendo que lo tengas ahí. Hay otro también magnífico, No, este es de un aprendiz de Stephen Shore, es otro tema. Muchas gracias. No, hay mucho libro por leer, pero bueno, eso nos llevaría ya un poco de tiempo, ¿no? De hablar por ello. Es muy importante. Eduardo. Sí. No, que yo recuerdo una de las cosas para mí que me marcó muchísimo al comienzo del taller, aquel que diste aquí ya hace unos cuantos años, que estuvimos 4 horas, éramos unas 15 personas. Y recuerdo que el primer día, la primera pregunta que hiciste cuando empezaste el taller fue ¿qué libro has leído? ¿Qué último libro has leído? ¿Y qué última película has visto? Y así estuvimos 4 horas. Para mí eso me resultó muy, muy impactante. Bueno, es en eso soy un poco reiterativo, porque sigo preguntándolo. Sigo preguntándolo porque creo que la formación de un fotógrafo no está hombre, vamos a ver, el manual de instrucciones de una cámara te dice todo menos algo que es importantísimo, y es cómo se hacen fotografías. O sea, el manual te dice dónde está el botón tal, te dice todo, lo que no te dice es cómo se hacen fotografías. Entonces yo pienso que las fotografías se hacen, por supuesto, con el manual de instrucciones, pero las fotografías se hacen llenando la cabeza de datos que te pueden ser útiles para crear un mundo que te permita hacer fotografías. Esa sería la idea. Yo doy muchísimo valor a las imágenes que no vemos que aporta la literatura y, por supuesto, doy muchísimo valor al cine porque el cine tiene dos aspectos para mí. Uno, la calidad de la imagen cinematográfica, es decir, hay una contestación de David Lynch que me parece muy interesante. Le dicen a David Lynch, señor Lynch, sus películas son estupendas, pero a veces no hay quien las entienda. Y dice, bueno, yo no hago películas para que se entiendan, yo hago películas para que solamente con la forma en que Laura Dern les recibe a esa señora que se vecina, con eso ya vale la pena los 10 euros, no sé cuánto vale el cine, los 10 euros que has pagado, ¿no?
Entonces, para mí esa parte del cine es fundamental, además de que es narración. En el taller quizá podamos decir, oye, vamos a intentar pensar que a lo mejor estamos construyendo una obra fotográfica de la misma manera que Hitchcock construye La ventana indiscreta. Vamos a ver si a lo mejor tiene algo que ver, ¿no? Entonces, para mí, libros, literatura, cine, en fin, cambiar el alma, cambiar el chip es fundamental. Un fotógrafo tiene que cambiar el chip, no puede tener un alma de, no puede tener el alma de vendedor en el rastro. No digo que no, pero tiene que tener otra alma. Es un punto de vista como siempre. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo, también a toda la gente que se ha conectado. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer y comunicarme con vosotros y bueno, que sepáis que estoy aquí para lo que queráis. O sea que un placer y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Y muchas próxima. gracias, Carmen, por organizar estos encuentros. Venga, sin duda. Chao. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muchas gracias por la conexión, por la propuesta. A Deriva también. Venga, pues haremos más. Venga. Eso, venga. Hasta Un otra. abrazo a todos. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, Adiós. Eduardo. Aquí Hasta nos vamos yendo en cámara lenta. Sí. Carmen, nos vemos, Carmen, Javier. Venga, Un placer hasta a luego. todos, José. Hasta luego. Venga. Gracias. Chao, un placer. Cuidaros. Ya. Hasta luego. Seguimos.